¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 4 de julio, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Perú que no se apruebe el proyecto de ley sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad. Lo hizo en los siguientes términos. Le pidió al Estado que, cito, a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a dicho proyecto de ley. Dispuso que el Estado tiene que presentar un informe sobre el cumplimiento de la resolución a más tardar el 9 de agosto y que posteriormente cada 3 meses debe elaborar informes sobre las medidas adoptadas hasta que el tribunal decida que ya no son necesarias. En respuesta, el Congreso rechazó lo que denominó, cito, cualquier forma de intromisión nacional o extranjera. Esto lo hemos visto en otros podcasts. El Perú es libre de salirse de la, digamos, Convención Americana de Derechos Humanos y de esa manera dejar de reconocer la competencia de la Corte. Pero en tanto seamos parte de ese tratado internacional, la Convención Americana, estamos sometidos a la jurisdicción de la Corte. Eso no es un acto de injerencia indebida porque es algo a lo que el Estado peruano se comprometió por propia iniciativa. Esto es en relación al proyecto que en junio aprobó en primera votación el Congreso. Se requiere una segunda para que entre en vigencia. Una ley que impide procesar por crímenes de lesa humanidad o de guerra a personas que los hubiesen cometido antes de 2002. Ese mes la Corte realizó audiencias en donde escuchó a representantes de organizaciones de derechos humanos y del Estado peruano. Los primeros criticaron el proyecto, los segundos dijeron que era legal y cuestionaron la competencia de la Corte. La Corte, sin embargo, es quien decide si tiene competencia o no, y en ese sentido optó por la decisión de que sí, es un asunto de su competencia. La segunda noticia es que en Cisjordania se produjo la mayor confiscación de tierras en décadas. Estamos hablando de territorio palestino ocupado, según la nomenclatura que usan diversas resoluciones de la ONU. Se trata de 12.7 kilómetros cuadrados y la agencia israelí a cargo de este tipo de decisiones la declaró propiedad estatal. Se trata de tierras en el Valle del Jordán. Todo esto según la organización israelí pacifista Paz Ahora. Según Paz Ahora, el área designada es la mayor desde los acuerdos de Oslo en 1993. La misma organización dice que este año, con 23.7 kilómetros de tierra confiscada a sus propietarios palestinos, este año marca un pico en la extensión de las declaraciones de tierras estatales. Cuando un territorio es declarado tierras del Estado, los palestinos pierden el derecho a propiedad privada sobre el mismo, pero también pierden derecho a usufructo, ¿no? O sea, en otras palabras, básicamente es una confiscación, como ya dijimos. Israel había declarado propiedad estatal en Cisjordania ocupada cientos de kilómetros cuadrados durante la década del 80, pero las confiscaciones se detuvieron entre 92 y 96 durante las negociaciones entre la Organización para la Liberación de Palestina y el Estado de Israel. El 96, sin embargo, cuando Netanyahu llegó al gobierno y él se opuso a estos acuerdos, se reanudaron estas confiscaciones. La ONU advirtió que esto hace virtualmente imposible la creación de un Estado palestino viable, es decir, con continuidad territorial, y el ministro de Relaciones Exteriores estadounidense, Anthony Blinken, criticó la expansión de tierras estatales como contraproducente de cara a alcanzar una paz duradera, pero para variar no anunció ninguna consecuencia. Por ende, Israel simplemente, como en el pasado, va a ignorar las declaraciones en contra de este tipo de decisiones que hace el gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, en ese mismo país, Estados Unidos, un informe del New York Times dijo que el presidente Biden habría sopesado retirarse de la contienda electoral. Se lo habría sugerido un aliado y dijo que no podría salvar su campaña si no logra en los próximos días persuadir al electorado
de que su desempeño en el último debate, tema al que me referiré en la sección de análisis del siguiente podcast, fue algo circunstancial y no producto de su estado mental por su avanzada edad. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, rechazó la información diciendo que el presidente Biden sigue adelante con su campaña, pero el medio CNN dijo algo muy similar, también hablando de una conversación del presidente Biden con un aliado anónimo, en donde reconoció que los próximos días son fundamentales para salvar su candidatura. Los términos son casi idénticos a los de la fuente del New York Times, y que de no lograr ese cambio simplemente admitiría que su campaña no está funcionando. Bueno, eso en cuanto a las noticias. En cuanto al tema de análisis, continúo con el tema que inicié en la sesión anterior. Recordarán que decía el fiscal de la Corte Penal Internacional acusado a Israel de utilizar la hambruna o el hambre como instrumento de guerra. Es decir, la hambruna no es una consecuencia no deseada de la guerra, es un objetivo político que persigue deliberadamente el Estado de Israel. Mencioné que Arie Neyer, un judío que huyó de la Alemania nazi poco antes de la Segunda Guerra Mundial y luego fundó Human Rights Watch, también concluye que la hambruna es inducida por políticas del Estado de Israel y por eso alega que Israel habría cometido el delito de genocidio bajo el derecho internacional humanitario. Y mencioné que la organización israelí Gisha había logrado un proceso judicial obligar al Ministerio de Defensa dar a conocer un documento donde habla en el título mismo de líneas rojas sobre las condiciones alimenticias en Gaza. Documento en donde se establece cuál es el mínimo de ingesta de calorías que debe tener la población para evitar la hambruna. A su vez mencionamos que cada vez que había hechos de violencia, las fronteras se cerraban, no entraban alimentos y por ende, no habiendo reservas de alimentos por esta política deliberada de Israel, empezaba a haber problemas para abastecer a la población local, pero que en el pasado los episodios de violencia habían sido de duración breve, entre 4 y 5 semanas a lo sumo, y que por eso no habían tenido consecuencias dramáticas sobre los niveles de desnutrición entre la población de Gaza, pero que en esta ocasión llevamos 9 meses y por ende las consecuencias son ahora sí de hambruna generalizada. Prueba de que esto es deliberado también es el hecho de que el propio gobierno de los Estados Unidos, principal aliado en el mundo de Israel, Israel es, por ejemplo, el mayor receptor mundial de ayuda militar estadounidense, en un cable de la embajada estadounidense en Tel Aviv enviado al Departamento de Estado, que dio a conocer Wikileaks, ¿no?, de Julian Assange, el cable es de 2008, el cable de la embajada norteamericana dice a la letra lo siguiente, cito: como parte de su plan general contra Gaza, funcionarios israelíes nos han confirmado en múltiples ocasiones que tienen la intención de mantener la economía de Gaza al borde del colapso, pero sin empujarla al precipicio. O sea, que nunca haya reservas de alimentos para que en caso de hechos de violencia se pueda cortar los suministros de alimentos como forma de presión. Pero como en esta ocasión el punto no es presionar a Hamas o Yihad Islámico a que dejen de llevar a cabo actos de violencia, sino destruir a esas organizaciones, los hechos se han prolongado por 9 meses y el corte de suministros dura esos 9 meses en lo esencial. Ned Gordon y Muna Haddad, a quienes hicimos referencia en el podcast pasado, ya en marzo de este año, decían algo adicional, y es que Israel no solo ha impedido el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria proveniente del exterior hacia la Franja de Gaza, sino que además, y esto es una prueba de las intenciones del gobierno israelí, ha destruido la capacidad de Gaza de producir sus propios alimentos, de la población de Gaza. Gordon y Haddad mencionan que Israel destruyó a marzo de este año
un tercio de la tierra agrícola en Gaza, 20% de los invernaderos y 70% de los navíos pesqueros. Repito, esto quiere decir que deliberadamente impidieron que Gaza pudiera abastecerse en alguna medida de los alimentos necesarios para su población. Una investigación del diario The Washington Post de mayo de 2024 concluye exactamente lo mismo que sostienen Gordon y Haddad. Dice que el título del informe es "La ofensiva israelí está destruyendo la capacidad de Gaza de producir sus propios alimentos". Israel's offensive is destroying Gaza's ability to grow its own food, según el Washington Post. Y el texto dice en el subtítulo: "Los ataques aéreos y los bulldozers israelíes han arrasado granjas y huertos", y muestra fotos satelitales de campos e invernaderos destruidos, muestra el antes y después de la incursión israelí. Esto es importante porque, sobre todo en el caso de los campos agrícolas, queda claro que es terreno plano en donde no podía esconderse ni milicianos ni armamento. O sea, no podía haber esa justificación. Lo mismo, dicho sea de paso, respecto a los cementerios destruidos. Y el informe dice que esto no empieza el 7 de octubre de 2023. Según el Washington Post, la capacidad de Gaza de alimentar a su población fue limitada por cerca de 2 décadas por un bloqueo punitivo por parte de Israel y Egipto, que habría empezado en 2007. Además, en esta ocasión y también en el pasado, dice: "Salvo uno, Israel controló todos los pasos fronterizos, limitó las fuentes de electricidad y agua, impidió la pesca en aguas profundas y restringió la importación y exportación de bienes". Eh, Esto último es importante porque Israel alega que no es una potencia ocupante en Gaza y que por ende no es su responsabilidad bajo el derecho internacional humanitario la alimentación de la población. Acá, sin embargo, habría que tener en cuenta primero que Israel también dice que ni Hamas ni la Yihad Islámica deben volver jamás a tener injerencia en el gobierno de Gaza, lo cual en principio no me parece mal, pero tampoco la Autoridad Nacional Palestina. Entonces pónganse en el siguiente escenario: Hamas no puede gobernar Gaza, la Autoridad Nacional Palestina no puede gobernar Gaza, pero Israel, que la controla efectivamente, no tiene responsabilidad en cuanto a la alimentación de la población. Israel además acusa a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de ser cómplice de Hamas, hecho respecto al cual Hamas presentó evidencia, como mostramos en un podcast anterior. ¿Quién entonces es responsable del bienestar de la población de Gaza? Bajo ese criterio no queda clara la respuesta. En la práctica es Israel, porque si no era una potencia ocupante antes del 7 de octubre, claramente lo es a partir de entonces. Respecto a la situación previa al 7 de octubre, nuestro compatriota Álvaro de Soto, que fue subsecretario general de las Naciones Unidas cuando era secretario general Javier Pérez de Cuellar, también peruano, en un texto de 2007 que debía ser secreto, pero se filtró a la prensa, llamado End of Mission Report, reporte de fin de misión, dice lo siguiente respecto a Gaza: "Dado que bajo el derecho internacional la prueba de ocupación es el control efectivo de la población, pocos especialistas en derecho internacional cuestionan la afirmación de que Gaza continúa ocupada, dado que sus conexiones con el mundo exterior por tierra, mar y aire siguen en manos de Israel". Es decir, Israel sigue siendo la potencia ocupante de Gaza y, bajo el derecho internacional humanitario, la potencia responsable por la suerte de los civiles que habitan esa franja de territorio. Además, dado que tiene miles de soldados, si esto no era cierto, podía discutirse antes del 7 de octubre de 2023, aunque, repito, había razones para seguir considerando a Israel la potencia ocupante en Gaza hasta el 7 de octubre. A partir del 7 de octubre ya no hay discusión posible. Israel tiene miles de soldados en esa franja de territorio
Su propósito deliberado era hacer colapsar la autoridad de Hamas en Gaza, es decir, hacer que no hubiera un gobierno en la región, y tiene un control efectivo no solo de la mayor parte del territorio, y puede ingresar a cualquier parte del mismo de manera discrecional, como viene ocurriendo en este momento en Han Yunis, sino que además ahora sí controla todos los accesos por aire, mar y tierra a Gaza. Por esa razón, David Cameron, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, de un gobierno conservador, habría que recordar, llamó a Israel en marzo pasado potencia ocupante en Gaza y por ende responsable por la alimentación de la población civil y su bienestar en general. El 20 de mayo de este año, a su vez, un panel de expertos reunido por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, antes de decidir acusar a líderes israelíes por crímenes de guerra y de lesa humanidad junto con líderes de Hamas, ese panel de expertos dijo que Israel es, cito, definitivamente, la palabra que usan, potencia ocupante en todo, o cuando menos en partes sustanciales de Gaza. Por eso es que, digamos, es la responsable de que la población tenga acceso a alimentos y al impedir ese acceso es la responsable de la hambruna, según el cuarto convenio de Ginebra sobre el trato debido a la población civil en tiempos de guerra. Bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.